Seguimos con nuestra serie sobre Hebreos y ya es la parte 39 o nuestro sermón número 39 sobre la carta a los Hebreos. Pero quiero introducir el tema mencionando que hace algunas horas estaba leyendo el texto que formaba parte de mi lectura devocional diaria y encontré un par de versículos que siempre me habían puesto a meditar, pero de manera aislada, cada uno de ellos. Pero el hecho es que se encuentran juntos y conectados por el mismo contexto gramatical y teológico. Dice el pasaje: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Romanos 8, 16 y 17. Ese texto tiene una particularidad, no había caído en cuenta de eso, y es que conecta la condición de hijo de Dios, que es dada por el Espíritu Santo, con los sufrimientos como consecuencia de ser hijos de Dios. Casi nunca le había prestado atención a esta gran verdad que aparece revelada en la Escritura. Y esta revelación de Dios, desde su palabra, pareciera ser una contradicción frente al mundo en que vivimos, el cual es amante no solo de los bienes materiales y los placeres, sino que es alérgico al sufrimiento. Ese es el mundo en el que vivimos. La Biblia muestra que en realidad el sufrimiento es inherente a los hombres y todo debido al pecado. No obstante, cuando Cristo nos encuentra, pensamos que las angustias que vienen como consecuencia del dolor del mundo pueden cesar. Pero el hecho es que esos sufrimientos no paran y en ocasiones pareciera que se incrementan en nuestra vida. Y entonces nos preguntamos, ¿qué importancia tiene nuestro sufrimiento en esta vida? ¿No fueron acaso suficientes los sufrimientos del Señor? Son preguntas que frecuentemente hacemos. Vamos a leer el texto, que es el texto principal de nuestro sermón dominical de hoy, que se encuentra en Hebreos capítulo 10, desde el versículo 32 y hasta el 34. Hebreos capítulo 10, desde el 32 al 34, dice de la siguiente manera: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos, por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Como puede observarse, las luchas espirituales que los creyentes sostenemos para hacer la voluntad de Dios parecen constituirse en el principal de los padecimientos que tenemos sobre la tierra, y esto debido a que la pugna espiritual es la más exigente de las acciones que los hijos de Dios realizamos en la tierra, porque nuestro enemigo, el pecado, nuestra propia naturaleza, es demasiado poderoso. En estos versículos que acabamos de leer hallamos, en primer lugar, la clase de padecimientos sufridos por el creyente como consecuencia de haber sido salvados por Jesucristo, y la obvia adversidad del mundo que se opone de manera violenta contra los redimidos, produciendo sufrimiento en sus vidas. En segundo lugar, podemos ver que a pesar de los horrendos sufrimientos que los hijos de Dios padecemos en el mundo desde el inicio de los postreros días, es decir, la primera venida de Cristo,
la acción piadosa de los santos jamás, jamás se ha detenido. Y en tercer lugar, lo que tenemos que ver en tercer lugar es la forma como el creyente imita la actitud de Cristo frente al sufrimiento, manteniendo el gozo debido a que su mirada, fe, esperanza y seguridad se encuentran en los cielos con Cristo. En nuestro sermón dominical de hoy vamos a observar cada uno de estos tres aspectos relacionados con la superioridad de los sufrimientos de los creyentes en el nuevo pacto en Jesús. E iniciaremos exponiendo el sufrimiento como consecuencia de la salvación recibida. Este es nuestro primer aspecto, el sufrimiento como consecuencia de la salvación recibida. Versículos 32 y 33 dicen: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos, por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculos, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Cuando hablamos de los sufrimientos, tenemos que tener cuidado de no presentarlos como si fueran en realidad placenteros. Nadie quiere sufrir. Eso es una realidad. Los creyentes no perseguimos el dolor, y eso tiene que estar claro en nuestra mente. No obstante, es también cierto que no podemos evitar el dolor. No perseguimos el dolor, pero por otro lado no podemos evitarlo, y esto se produce en el mundo mismo, porque el mundo es hostil, totalmente hostil, a los postulados del Evangelio. Es más, nosotros inmediatamente somos transformados por Cristo, empezamos a experimentar gran dolor, mucho dolor, debido a lo que ya no nos deleitamos en lo que antes nos gustaba. Al contrario, se vuelve una cruenta tortura. Pero también observamos que los sufrimientos padecidos se pueden constituir en una especie de herramienta para el creyente en la cual echar mano para aferrarse a la obra de Cristo en nuestra vida. Es más, en el versículo 32 inicia con una frase impresionante que nos debe llamar la atención. Dice: traed a la memoria los días pasados. Es decir, recuerden los sufrimientos pasados. ¿Pero por qué? ¿Simplemente por deleitarnos en los sufrimientos? No, para saber que Cristo estaba con nosotros y que aún está con nosotros en este tiempo. Y eso es lo maravilloso de esta realidad. Chris Maker, en su comentario a la carta a los Hebreos, dice: las épocas de dificultad, persecución y sufrimiento quedan indeleblemente fijas en la memoria. Las memorias vienen a la mente solo con preguntar: ¿recuerdas? Claro que recordamos. Recordamos lo que pasamos, lo que padecemos por causa de Cristo, y estos creyentes a los cuales se les dirigió la carta iban a echar mano de eso para recordar la obra de Cristo en sus vidas. Ahora bien, existe un tremendo contraste entre el verdadero y el falso evangelio en relación con su posición frente al sufrimiento. Hay una enorme distancia entre uno y otro. Si nosotros vemos la oferta de los apóstoles, evangelistas y demás predicadores del primer siglo, vamos a encontrar que es muy distinta a los predicadores del falso evangelio, que se caracteriza por la oferta de falsas promesas. La más común de ellas es la solución inmediata de todas las adversidades aquí y ahora. Y en consecuencia, esa disposición produce un estado de aparente felicidad, pero es un estado artificial de aparente felicidad, porque se relaciona con todos los parámetros de este mundo. Contrario a esta idea escapista, el verdadero evangelio ofrece sufrimiento, no como el camino que lleva a la vida eterna,
sino como una consecuencia, como la consecuencia lógica de haber recibido esa nueva vida en Cristo. Mire que el texto dice, después de haber sido iluminados. Después de haber sido iluminados, ¿qué pasó? Sostuvisteis gran combate de padecimientos. Somos insensibles al mundo hasta que Dios ilumina nuestra mente, hasta que Cristo ilumina nuestra alma, hasta que el Señor llega a nuestra vida y nos dice, tú estás perdido. Sin Cristo somos felizmente perdidos. ¿Sí? Y muchos creyentes, lastimosamente, empiezan a ser infelizmente salvos. Parecería una contradicción, pero es un equilibrio muy delicado, tratar de mantener el gozo a pesar del sufrimiento que tenemos en esta vida. Y como ya mencionamos hace un instante, no se trata tampoco que haya una oferta de dolor para personas masoquistas que disfrutan el sufrimiento, pues aunque los creyentes nos gozamos cuando viene el sufrimiento, es claro que nuestro gozo no se debe al sufrimiento mismo, sino al hecho de que a pesar del sufrimiento, Cristo nos consuela. Él es nuestro consuelo. Cristo es el Señor que nos da esa paz en el alma. Ahora, es necesario considerar los padecimientos del creyente como una consecuencia directa de su fe. No hablamos de cualquier clase de sufrimiento. No hablamos de los sufrimientos comunes que tiene todo ser humano porque se endeuda, porque está enfermo, porque está triste, porque tuvo un mal día en el trabajo o sacó una mala nota en la universidad. No nos referimos a ese tipo de cosas. Nos referimos a los sufrimientos que claramente la Escritura muestra que hacen parte del sufrir a causa del Evangelio de Cristo. Pero también podemos ver en este texto, me llama la atención muchísimo, que dice la palabra de Dios que los creyentes se convirtieron en una especie de espectáculo para el mundo malvado. Y dentro del contexto histórico es bien interesante, porque encontramos a una iglesia a la cual se dirige la carta, que está sufriendo una muy fuerte persecución, que se caracterizaba por el despojo de los bienes de quienes profesaban la fe en Jesucristo. Ahora bien, ¿qué clase de persecución o cuál de las persecuciones estamos hablando? La historia dice que hubo 3 grandes persecuciones, pero en el primer siglo, época en que se escribió la carta, únicamente hubo 2 grandes persecuciones. Los que están en contra de una autoría paulina de la carta a los hebreos, pues van a tener, seguramente van a estar revisando sus notas. Pero el hecho acá es que hubo 2 persecuciones solamente en el primer siglo. Una entre el año 64 y 68 a cargo de Nerón, emperador romano, y luego entre el año 81 y 96 a cargo de Domiciano, otro emperador romano. Pero yo me inclino a creer que es durante la persecución de Nerón que ocurrió esta terrible persecución, y lo digo debido a la evidencia interna de la carta. Porque en el capítulo 9, versículo 9 de Hebreos dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia del que practica este culto. Es decir, lo ubica antes de la destrucción del templo, y lo mismo hace el capítulo 10, versículo 11, que dice, ciertamente todo sacerdote está presente día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Es decir, estamos hablando de una época anterior a la destrucción del templo, entre el año 64 y 68, justo la época en que murió el apóstol Pablo, y que pone más cerca la carta de la autoría de Pablo que a un desconocido inspirado. Pero bueno, esta persecución fue especialmente dura, dolorosa,
porque despojaban a los creyentes de sus bienes y propiedades, mientras que otros fueron llevados al Coliseo para que murieran, mordidos por las fieras, despedazados por las fieras, y como espectáculo para el mundo pagano. Pero ¿qué ocurrió aquí en ese momento? Empezamos a ver los compañeros de dolor en medio del sufrimiento. Y me llama la atención que tener fe en Jesucristo bajo aquellas circunstancias era un asunto mucho más serio que lo que nosotros podemos imaginarnos hoy. Era un asunto muy serio porque confesar a Cristo era una cuestión de vida o muerte, de pérdidas temporales versus las ganancias eternas. A pesar de la tremenda adversidad, el sufrimiento permitía que los creyentes fueran más que simplemente solidarios. No era una mano en la espalda para consolar al que estaba sufriendo a causa del Evangelio. No, esto iba más allá. Los cristianos estaban dispuestos a morir de la misma forma que los demás hermanos estaban muriendo también. Ellos arriesgaban todos, absolutamente todo, para consolar a sus hermanos. Estaban dispuestos a todo. Dicen algunos historiadores, los mártires fueron innumerables, una muchedumbre ingente, según Tácito, y se les hizo morir entre refinados tormentos, crucificados, arrojados a las fieras en el anfiteatro, envueltos en pieles de animales para los perros o convertidos en antorchas vivientes en los jardines vaticanos. También se dice que Nerón acusó a los cristianos de haber incendiado la ciudad que él mismo incendió y después los castigó por eso. Ahora, es necesario hacer un llamado en esta parte del sermón para que consideremos nuestra actitud de hoy frente al sufrimiento de los demás. Comúnmente se ha dicho una frase, se ha repetido 1000 veces y ha sonado a verdad. Y la frase es: esta es la mejor época de la historia para predicar el Evangelio, porque no hay persecuciones, porque tenemos libertad. Y eso es una mentira total en nuestro mundo. Según estadística de 2015 de Publímetro Chile, se nos muestra los siguientes registros de entre los países que más persiguen a los cristianos: Corea del Norte, Somalia, Siria, Irak, Afganistán. Y podría seguir dando la lista, tengo 20 países acá, pero el dato que me sorprende es que nuestro país, Colombia, aparecía en el lugar número 25 de persecución a los cristianos. Libertad para predicar, no sufrimos por predicar, sí sufrimos por predicar. Pero podemos ir a un poco más lejos aún. Y pensemos en lo llamado o denominado persecución ideológica, y bajo presión se trata de que nosotros no proclamemos lo que la Escritura dice y se acepte toda la inmoralidad del mundo pagano. Hay una primera aplicación que quiero hacer en este primer punto, y es que estemos vigilantes y orando por aquellas personas, por aquellos hermanos que están sufriendo persecución. Y no solo los que están lejos o que son perseguidos por el Estado Islámico y demás, sino por los que son perseguidos aún en nuestro país a causa del Evangelio. Hasta aquí hemos hablado del sufrimiento como consecuencia de la salvación recibida, pero también debemos recordar un aspecto glorioso para nuestras almas, y es que el sufrimiento no detiene la proclamación del Evangelio. El sufrimiento no detiene la proclamación del Evangelio. Versículo 34, parte A, dice: porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. El apóstol Pablo, en una epístola, dice: y aunque yo esté preso, la palabra de Dios no está presa, ¿verdad?
El Evangelio es una realidad palpable, es una realidad tangible, no es una abstracción, no es un concepto, es una persona. El Evangelio es Jesucristo, el Hijo de Dios. La Biblia dice, Juan 17:13, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Por lo tanto, no podemos pensar en el Evangelio en términos simplemente de conceptos, pero como el Evangelio es una persona, no es una persona cualquiera, es una persona divina, Cristo, y Él tiene todos los atributos del Padre. Por lo tanto, no hay forma de detener la expansión del Evangelio, porque lo que se intentaría detener es a Dios mismo. Para detener a Dios necesita ser más fuerte que Dios, y eso es imposible. El Señor llegará a cada lugar del mundo donde quiera llegar, tomará cada corazón que quiere tomar y se glorificará siempre que quiera hacerlo, porque no puede ser detenido. Ese es el poder del Señor en nuestra vida y el poder de Dios aún en medio del mundo. Ahora bien, es un hecho que había personas que estaban cautivos, lo dice el texto. De los presos también os compadecisteis. Y esta cautividad que aparece aquí se debe a la fe que habían abrazado, como lo vimos en el punto anterior. Entonces, confesar a Cristo aquí era la razón final por la cual los hombres, estos hombres, habían sido llevados presos. Pero entonces los creyentes se habían compadecido de aquellos que estaban presos. Y recordemos algo, es curioso tratar de investigar el sistema carcelario durante el primer siglo en el Imperio Romano. Hay muy poco. Hay algunos trabajos que han hecho abogados para tesis de grado y demás, pero es muy poco lo que hay sobre esto. Simplemente se dice que las cárceles eran miserables y las de hoy son terribles, las de aquella época eran peores. Y además se permitía el esclavismo, entonces los hombres que no eran libres eran condenados a la esclavitud en cualquier área en donde ellos estuvieran. Cuando un cristiano era llevado preso, el Estado era muy raro que cuidara de ellos, porque no estaba muy interesado en cuidar a esos presos, menos si eran considerados enemigos del Estado. Y ahí se necesitaba toda la caridad, todo el amor de los demás hermanos en lo relacionado con ropa y comida, es decir, una verdadera obra de amor para con estas personas. Entonces, estos presos que estaban allí de manera injusta, estaban sufriendo, dependían del amor de otras personas que también habían sido tocadas por Cristo, cambiadas por Cristo para poder subsistir. Pero aquí surge una pregunta. ¿La Biblia habla únicamente de socorrer a los presos que están injustamente en las cárceles? ¿Puede acaso un creyente estar preso justamente? La respuesta es que debido al pecado, un verdadero creyente puede pecar y ese pecado coincidir con un delito sancionado por la legislación de ese país. Y en consecuencia puede ir a la cárcel. Y ahí es cuando nosotros tenemos que mostrar más compasión. Sí, la iglesia tomará las medidas disciplinarias y demás, pero jamás se podrá abandonar a esa persona. Es más, me gusta la forma como nuestro Señor Jesucristo lo presenta. Y qué bueno que en el texto que voy a leer, nuestro Señor no pone el límite de si estás preso justamente te visito, si estás preso injustamente te abandono. No. El texto se encuentra en Mateo 25:36, yo lo leo para ustedes, dice: estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y viniste a mí. Es decir, hay hermanos nuestros que han robado, que han hecho muchos, que han cometido delitos que nos sorprenden, pero debido al pecado los cometieron.
y no podemos abandonarlos. Hay que seguirlos llamando al arrepentimiento. Pero el texto también nos habla de las pérdidas, nos habla del despojo de vuestros bienes, sufristeis con gozo el despojo de vuestros bienes. Y aquí es bien interesante porque estos creyentes estaban perdiendo las cosas temporales, estaban perdiendo tal vez aquellas cosas que habían conseguido con mucho trabajo, con mucho sacrificio y que le facilitaban la vida en todo momento, pero ahora por causa de Cristo estaban siendo despojados, les estaban quitando aquellas cosas que eran de ellos simplemente por abrazar el Evangelio. Ahora, es muy preocupante en nuestro tiempo que la iglesia de hoy trata de ganar el mundo y que la iglesia de hoy predica la necesidad de ganar todas las cosas del mundo. No me refiero a aquellas cosas que necesitamos todos. Todos necesitamos dónde vivir, comer, vestir, transportarnos, que nuestros chicos estudien, que nosotros mismos estudiar. Todos tenemos necesidad de esas cosas. Dios sabe que tenemos necesidad de esas cosas. Pero cuando se empieza a priorizar esas cosas por encima de nuestro Señor Jesucristo y de las cosas que Dios da, viene la amonestación divina, la voz desde el cielo que nos dice: ¿de qué te sirve si ganares el mundo y perdieres tu alma? No. Estamos llamados, mis amados hermanos, a entender que muchas veces nos toca sufrir pérdidas por causa del Evangelio. Pero a los que sufren pérdidas, también nosotros debemos ser compasivos con ellos. Primeramente con los hermanos en la fe y en segundo lugar con aquellos que son tan pobres, pero tan pobres, en el estrato más bajo de la pobreza, el que no tiene Cristo. Y predicar. Recordemos, el concepto de pobreza no es el que el mundo presenta. Para el mundo creo que es la persona que viva con menos de $1 diario, ¿verdad? Creo que es así. La persona que vive con menos de $1 diario es pobre. Y eso no es lo que dice la Escritura. La Escritura dice que es pobre, totalmente pobre, miserable, el que no tiene a Cristo. El que no ha sido alcanzado por la gracia de Cristo. El que no ha sido tocado por el Evangelio de Cristo. El que no ha sido lavado por la sangre de Cristo. Esa persona vive en una pobreza absoluta. La peor de las pobrezas, porque no hay manera de que alguien pueda hacer algo por él. Y con esos pobres, esos sí no tienen nada, hay que llevarles la riqueza de Cristo, la riqueza del Evangelio, mostrarles la cruz, mostrarle a quien que está sentado en el trono de la gracia y decir: ¿sabe qué? Solo en Él, en Cristo hay riqueza, verdadera riqueza. Miren, y esto que sirva de segunda aplicación, aunque a los creyentes nos duela la condición de los demás y nos solidaricemos con ellos, también es cierto que nos falta decisión para llevar el Evangelio y aún orar por aquellos que están en una condición tan triste. Yo no sé cuántos han visto los amigos estos que vienen de otro país, pasando por Colombia. Son varios cientos o miles de migrantes que vienen de Cuba, de Haití, de algunos países africanos, cruzando por nuestro país, buscando Centroamérica para luego saltar a los Estados Unidos. Y yo no sé cuántos entre ellos serán creyentes que necesitan consuelo. Se van a internar muchos a la selva sufriendo. Y ni siquiera muchas veces hemos hecho una oración por ellos. No.
Que el Señor despierte nuestra sensibilidad para compadecernos con los que están sufriendo pérdidas. Finalmente, debemos decir que el sufrimiento no puede robarle al creyente la felicidad final. Es nuestro último punto. El sufrimiento no puede robarle al creyente la felicidad final. Versículo 34b dice, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Cuando pensamos en el sufrimiento, por lo general, consideramos a este como una pesada carga que nos quita la felicidad y el gozo. No obstante, no es lo que dice la Biblia. Hay 3 razones por las que nosotros podemos estar seguros que los creyentes siempre vamos a mantener la verdadera felicidad, aún o a pesar del sufrimiento. La primera de ellas es que tenemos una herencia superior. Y aquí en este texto que acabo de leer, en la parte B, dice, sabiendo que tenéis una mejor y perdurable herencia. Aparece la palabra mejor que se repite no sé cuántas veces en la carta a los Hebreos. Siempre en contraste, en oposición de algo, ¿verdad? Jesucristo es mejor que los ángeles, mejor que Moisés, mejor que los profetas, es mejor que la salvación. En fin, siempre se va mostrando la superioridad de Cristo, y ahora vemos ya una parte habíamos visto la superioridad de los sufrimientos de Cristo, en fin. Pero ahora se nos habla de una herencia mejor. Y es bien interesante porque el hombre de la anterior dispensación de la ley apuntaba toda su fe a la tierra que podía tener, a la tierra que había sido dada a la nación de Israel, a la bendición para las tribus de Israel y a la capacidad de autogobernarse. Eran los 3 puntos básicos que tenían ellos. Pero Cristo ofrece nueva vida cuyos resultados finales están más allá de lo temporal, porque trascienden hasta los cielos. A eso se refiere. Me gusta la construcción en griego, porque la expresión mejor herencia, kreisoma huparsin, connota más una posesión que se tiene desde ya a una esperanza que se tendrá. Sí, la consumación de toda nuestra herencia será en el tiempo futuro, pero la vida eterna se tiene ya, ¿verdad? Por la obra de Cristo. Nuestro nombre está escrito desde ya en el libro de la vida. Hemos sido perdonados y hemos sido justificados para la gloria de Dios Padre. Ahora, nuestra herencia es una mejor herencia, pero también, en segundo lugar, es una herencia eterna. Una herencia eterna. Y el texto nos dice que recibiremos una herencia perdurable. No solo dice es mejor, sino perdurable. Y aquí connota algo que no puede ser robado, algo que no puede ser quitado, algo que no puede terminar. Y para los que apuntan, recuerden el texto de Mateo 6, 19 y 20. Haced tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompe, ni los ladrones minan y hurtan. Recordemos eso. Esa es nuestra herencia no está aquí. Por favor, si nuestra herencia está aquí, 80 años, 90 años, realmente es una herencia muy corta, ¿verdad? Digo esto porque durante los últimos años como cristiano, me he convencido por la Escritura de quienes son más ambiciosos frente a las cosas del mundo, en realidad tienen una visión muy pero muy pobre y limitada de lo que es realmente las riquezas del creyente. Qué triste que muchas personas en su existencialismo, su corta visión espiritual del aquí y ahora, solo persigan lo temporal. Necesito tener esto, conseguir esto, obtener esto, ganar esto. Y lo peor es que muchos tienen el infortunio de conseguirlo. Pero por gracia común, muchos se fatigan y dicen, yo no persigo más eso. Yo quiero ser el director de tal empresa, pero se cansan en el camino y dicen, no, gloria a Dios que no lo tuviste. No es que el cargo en sí mismo sea malo, pero cuando tu corazón está apuntando únicamente a eso, hay un problema muy serio, ¿verdad?
Pero cuánta bendición para el creyente que no persigue lo que el mundo da. Seguramente hasta le va mejor en muchas cosas, porque se va a encontrar con cosas que no estaba esperando, y en todas ellas va a tener contentamiento. El verdadero creyente actúa por fe mediante la gracia del Señor. Echa mano de la vida eterna para pasar el resto de sus días en la tierra con su vista puesta en la eternidad, disfrutando de la presencia gloriosa de Cristo aún aquí y ahora. Ese es su máximo esfuerzo, su máximo deseo, su más cara dedicación. El tercer punto es que esta herencia eterna y perdurable es una base gloriosa para vivir el presente. Miren, toda esta visión celestial que tenemos mirando al Señor en la Biblia nos permite vislumbrar el cielo. Pero en el cielo no solamente vemos nubes blancas y cielo azul o nublado dependiendo del día. En el cielo nosotros miramos por la fe en Jesucristo a Cristo sentado a la diestra de Dios. Y podemos decir seguramente, como dijo Esteban al momento en que estaba siendo apedreado: veo los cielos abiertos y Dios que está allí con sus ojos puestos sobre mí. Dios está esperando por mí. El dolor que experimento en esta tierra, el sufrimiento que experimento en esta tierra, no es nada, no puede ser nada comparado con el gozo eterno que tendremos en Cristo Jesús, un gozo indestructible. Y lo que me llama la atención de esta heredad inmarcesible no es solamente el cuerpo glorioso y espiritual e indestructible que nos permitirá vivir en la perfección de la eterna gloria de Dios. No me llama, eso es maravilloso, pero no es lo que más me llama la atención. Lo que más me atrae de toda esta verdad bíblica es la presencia total y absoluta de Cristo en cada momento de nuestra vida. En Edén, el Señor Jesucristo bajaba en la tarde para hablar con Adán. Pero ahora, en la nueva vida en Cristo, en la heredad eterna, Cristo no solo estará en la tarde con nosotros, sino todos y cada uno de los momentos de nuestra vida, el Señor estará a nuestro lado, y no hay mayor ganancia para nosotros que esa. Para eso, mis amados hermanos, para eso fuimos creados. Y por haber sido creados para esto, se cumplirá el propósito por el cual fuimos creados cuando contemplemos total y definitivamente la gloria de Cristo en nuestras vidas. Una última aplicación. Continuamente se nos acusa a los cristianos de vivir en un mundo distinto, en una realidad diferente, cuando afirmo que lo que dicen es cierto. Nosotros vivimos en un mundo diferente. Es el universo de Dios, el mundo real, aquel mundo que gobierna Dios. Y lo decimos porque dependemos totalmente, absolutamente de la obra de Dios en nuestra vida. Sufrimiento sí, muchísimos para los justos. Dolor sí, mucho para el justo. Pero no tratamos de escapar como ha hecho la filosofía en sus distintas etapas, como negando la verdad, como lo hizo el nihilismo. No. O tratando de razonarlo todo, haciendo un sistema coherente de pensamiento que se basa en nosotros mismos para escapar del dolor. No. Nosotros no tenemos la respuesta para verdades tan grandes. Cristo tiene la respuesta para la gran verdad de la vida del hombre. Si fuimos creados por Él y para Él y salvados por Él, redimidos por Él, únicamente podemos ser felices en Él para la gloria de Él, y ese es el centro del Evangelio. Y el centro de la verdad
del hombre. En nuestro sermón dominical de hoy vimos 3 aspectos relacionados con la superioridad del sufrimiento del creyente en el nuevo pacto en Jesús. Fueron ellos: primero, el sufrimiento como consecuencia de la salvación recibida, versículos 32 y 33. Segundo, el sufrimiento no detiene la proclamación del Evangelio, versículo 34, primera parte. Y tercero, el sufrimiento no puede robarle al creyente la felicidad final, versículo 34, parte final. Reflexiones finales para los no creyentes. Amigo, tú que nos ves o que estás aquí, recuerda algo: tus sufrimientos no son el pago para una mejor vida cuando mueras. Si estás sin Cristo, si mueres sin Cristo, los sufrimientos después de esta vida serán los peores que te puedas imaginar. En Cristo está toda la riqueza del amor, la gracia y el perdón. Pecador, ven a Cristo. Para los hermanos en la fe, solo quiero hacer, mis amados, una exhortación para ustedes. Asegúrense de que los sufrimientos de vosotros son por causa de Cristo. No por ser malos ciudadanos, malos esposos o malos trabajadores, no. Asegúrense que el sufrimiento que padecen es por causa del Evangelio. Porque de lo contrario la Biblia nos amonestará por otra cosa. Amén.